Entonces, vamos de lleno a todo lo que tiene que ver con N8N y vamos a lo que tiene que ver con agents de IA. Lo primero que nosotros tenemos que entender para ver estos conceptos es que N8N, donde nos vamos a enfocar nosotros, son en tres elementos que son muy importantes y que a diferencia de cualquier otra plataforma, solamente N8N, tal vez hay otras también, ¿no? Pero no hay otra mejor como N8N por poder instalar en tu propio servidor y otras características de tener, por un lado, un sistema RAG, que el sistema RAG significa tener bases de datos vectorizadas para que una inteligencia artificial pueda responderte en base a esa información que fue vectorizada, que fue cargada. En este módulo vamos a ver algo de esto, ¿sí? Si bien ya tenemos algunos módulos de cómo vectorizar en Supabase, vamos a ver algo de esto. Intercambia entonces, o mejor dicho, interconecta todo lo que tiene que ver con un sistema RAG, todo lo que tiene que ver con automatizaciones y todo lo que tiene que ver con agentes de inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Probablemente si estás arrancando de cero, todavía te suene medio difícil estos conceptos. ¿Qué es un RAG? ¿Qué son bases de datos vectoriales? ¿Qué son? Bueno, vamos a ir de a poco, viendo paso a paso qué es cada una de estas cosas. Recuerden que en este módulo nos vamos a centrar principalmente en agentes de IA y vamos a ir haciendo soluciones lo más realistas posibles para que te vayas adaptando de a poco. Si estás arrancando de cero, tenés que entender y ver qué es N8N. Lo primero que nosotros tenemos cuando instalamos N8N es un canvas. ¿Qué es un canvas? Un canvas, vamos a tener esta interfaz, ¿sí? En la cual acá vamos a tener todos nuestros proyectos, ¿sí? En N8N. Estos proyectos que nosotros estamos viendo acá en N8N tienen el nombre de workflows, ¿sí? Cada uno de estos proyectos son workflows, ¿sí? Son flujos de trabajo. A diferencia de Chatbot Builder, por ejemplo, vos creabas una cuenta en un chatbot y tenías muchos flujos para ese mismo chatbot que podías activar y desactivar. Acá es más parecido a Make y a Zapier. Cada uno de estos elementos va a ser un workflow, como bien aparece acá. Tenemos una sección de credenciales donde ustedes, cada integración que hagan con Google Drive, Google Sheets, Gmail, etc., se les va a ir, tal como estamos viendo acá, se va a ir viendo todas las integraciones que ustedes van teniendo en su N8N y quedan guardaditas. Y van a tener una sección de ejecuciones donde van a poder ver todas las ejecuciones que tienen de sus flujos, ¿sí? Para ir poniéndola a registrar por acá. Y cuando tienen el auto refresh significa que se va a ir recargando. En esta sección o en este módulo nos vamos a enfocar básicamente a que ustedes aprendan a utilizar y a ejecutar workflows, que es lo más importante que tienen que empezar. Cuando vengan a esta plantilla, a esta interfaz de usuario, perdón, van a ver que tienen la sección de Overview, donde van a tener todos estos workflows, y lo primero que van a hacer es crear un nuevo workflow, ¿sí? Cuando yo hablo de Canvas, me refiero a todo lo que están viendo en la pantalla, es un Canvas, ¿sí? Van a tener partes importantes, primero, para que ustedes empiecen a marcar. Van a tener una sección del nombre del workflow. Aquí le van a poner su nombre por defecto. N8N les pone el nombre de su workflow. Pueden agregarle etiquetas, ¿sí? A su workflow para identificarlos, como si fuese el WhatsApp Business, por ejemplo. Pueden tener varios workflows que tengan la etiqueta, por ejemplo, de un cliente o que tengan la etiqueta de automation o de Gmail y tengan automatización. Eso lo van a ir organizando según su proyecto. Otra sección que tienen que tener en cuenta es que tenemos una parte que es editor, que es donde nosotros construimos nuestras automatizaciones, nuestros flujos de trabajo aquí adentro. Y por otro lado tenemos una sección que se llama executions, o perdón el inglés, ejecuciones. ¿Qué significa esto? Que en este lado vamos a construir el flujo y en el lado de ejecuciones vamos a ver qué es lo que pasa por dentro en nuestro testeo, en nuestra producción y demás. Vamos a ir y venir todo el tiempo entre editor y ejecuciones, así que es muy importante que sepas para qué sirve cada una de estas. Vamos a tener un botón de compartir, si es para agregar un miembro de trabajo. Yo realmente no lo he usado mucho, a compartir. Save o Control S. Es muy importante que cada vez que hagan un cambio, lo guarden haciendo clic en este botoncito.
De todas maneras, cuando ustedes quieran salir y no hayan guardado, les va a salir un alert, ¿sí? Es una ventanita en el navegador que va a decir, estás por salir, no guardaste, vas a perder tus cambios. Pero si ustedes tienen la buena práctica de cada cambio que hacen, apretar el botón para guardar va a ser muy importante. Ya se van a ir dando cuenta con la práctica esto que ahora es muy sencillo para la gente que ya está más avanzada. Van a ir dándose cuenta que al principio por es todo nuevo y tienen que ir viendo por dónde ir. Y acá tenemos dos botoncitos que se repiten. Tenemos el signo más y el símbolo más. ¿Sí? Esto es, me estoy olvidando de inactive o active. Esto significa cuando nosotros largamos un bot a producción. Supongamos que yo conecto Telegram o conecto WhatsApp. Si yo lo tengo inactive, por más que le abre a ese bot que va a estar en WhatsApp o en Telegram, no me va a responder porque está inactivo. Y para que me responda tengo que apretar un botoncito que me va a aparecer acá abajo que es Test Workflow. Y tengo que ir escuchando cada vez que le envío un mensaje. Ahora, cuando lo quiero pasar a producción y quiero que siempre escuche todos los mensajes, ahí sí lo voy a activar. Mientras tanto, para hacer pruebas, les recomiendo que lo tengan desactivado. Volviendo a los botoncitos de más, ustedes van a ver que dice agregar primer paso. Este vocabulario es el que ustedes tienen que aprender a la hora de usar N8N. ¿Por qué hablamos de pasos? Tal como sucede en Make y en Zapier. Cuando yo quiero crear automatizaciones o flujos, siempre voy a tener un bloque, otro bloque, otro bloque, otro bloque, y cada uno de estos bloques se va a ir conectando con otras tools, con otros bloques y así. El vocabulario que nosotros vamos a utilizar se va a llamar nodo, ¿sí? Ya les voy a mostrar qué es un nodo, ¿sí? Barra qué es un bloque. En Chatbot Builder usamos mucho la palabra bloque. Acá en N8N el vocabulario para referenciarnos a bloques es nodo, vamos a tener nodos. Y está bueno que ustedes se acostumbren al vocabulario oficial. N8N a cada uno de estos pasos le va a llamar nodos. Y a sus pasos que va a tener acá abajito se le va a llamar subnodos. Y acá subnodos de subnodos. ¿Por qué subnodos? Porque subs significa por debajo. Sub viene debajo del nodo. Subnodo debajo del nodo. Siempre vamos a tener un nodo principal que va a estar conectado con subnodos. Esto es un concepto muy importante que se les va a hacer muy familiar a la medida que vayan aprendiendo y avanzando. Pero está bueno que ustedes sepan, esto es el canvas, todo lo que hay acá es el canvas. Un paso está hablando de poner un nodo como primer paso. Otro nodo puede ser un segundo, un tercero, un cuarto paso, dependiendo de la flechita que una un nodo con el otro. O puedo tener varios nodos en un segundo paso, ¿sí? Ya los vamos a ir viendo, yo creo que estos más o menos ya se van dando una idea. Ustedes saben que a mí me gusta ser muy pedagógico y ir de a poquito. Si yo vuelvo al Miro, van a ver que esto es el canvas. Tengo los workflows, que son los que les mostré. Y acá, en vez de bloques, vamos a hablar de nodos, ¿sí? Si yo vuelvo a N8N y quiero agregar un primer paso, yo pongo acá. Van a ver que acá a la derecha van a aparecer un montón de opciones. Tranquilo, tranquila, si estás arrancando de cero, que seguramente te va a aparecer un chino básico al principio. Encima está en inglés, si no sabes inglés también te va a costar, pero tranquilo, vamos a ir viendo de a poco, vas a ver que hay un montón. Fíjense que acá me dice Search Node, ¿sí? Buscar nodos. Y fíjense que me dice algo muy importante acá arriba, lo voy a marcar de vuelta con el lapicito, que me dice, ¿cuál es el disparador de este workflow? ¿Por qué me habla de un disparador? Y esto es muy importante que a nivel vocabulario, teoría, lo tengamos en cuenta. N8N, dentro de sus workflows, para poder interconectar, es decir, la lógica de cómo crear automatizaciones en N8N es conectando nodos con otros nodos. Esto es como un sistema, un conjunto de sistemas que tiene múltiples componentes, ¿sí? ¿Vieron que hay la frase que dice el todo es más que la suma de las partes? ¿Qué significa esto? Que la forma entre cómo se conectan esas partes va a ser diferente si están conectados de una manera o de otra. Y el total de la suma de esas partes va a ser distinta dependiendo cómo estén conectadas. No me quise ir de tema, perdón si con esto los confundí más, no es la idea. Lo que quiero hablar es que siempre vamos a tener dos grandes conceptos para trabajar en N8N. Uno son los triggers y otras son las acciones. Esto es un concepto fundamental que lo tengan en cuenta
porque sucede en casi todas las plataformas de automatizaciones. Siempre tiene que haber algo, ese algo llamémosles un evento, que va a hacer que suceda otras cosas. Es muy importante que entendamos este concepto. Siempre va a haber un disparador, siempre va a haber un trigger que va a desencadenar una, dos, tres o muchas acciones. Esas acciones son bloques. Ese trigger es un bloque, perdón, un nodo. Es lo mismo, bloque, nodo. Todos son nodos. A través de los nodos yo defino si es un trigger o si es una acción. Si nosotros estudiamos la causa y efecto, podemos hablar de causa y efecto. Siempre va a haber un trigger, ¿sí? O opciones de triggers y siempre va a haber varias acciones. Creo que me van siguiendo un poco. Pero bueno, es como un concepto fundamental que a nivel teórico también lo entendamos. Dentro de estos nodos vamos a ver lo que son agentes, tools y rack como los tres conceptos más importantes de N8N. Pero antes de meterme en esto, que lo vamos a ver en profundidad en otros videos, cuando yo hablo de inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace la IA? ¿Por qué es artificial? Porque simula la inteligencia humana. Si yo quiero crear un agente de IA, ese agente necesito que se comunique. Yo lo que voy a reemplazar, yo diría, más que la inteligencia, es la comunicación humana, el modelo de comunicación humana a través de este canvas, yo acá lo que quiero es simular una comunicación humana. Puede ser de entre un empleado y otro, de un empleado y un supervisor, de un empleado y una tarea, de un lead con mi chatbot. Recuerden que estamos en N8N y ya no es chatbot atención al cliente nomás, son millones de cosas, por eso es más complejo y el límite, como siempre decimos, es tu imaginación. Ahora, cuando nosotros pensamos en el modelo de la comunicación humana, ¿qué nos enseñan en la escuela, en el colegio, como se llame en el país donde estés? Siempre tenemos un emisor, ¿verdad? Que el emisor nos dice algo, ¿sí? Un emisor que nos manda un mensaje, tenemos un receptor que recibe ese mensaje, escucha ese mensaje, devuelve ese mensaje y el emisor se convierte en receptor y todo el tiempo hay un ida y vuelta entre un emisor y un receptor. En el medio tenemos un procesamiento de esa información, ¿sí? Que la procesa, llega al receptor, el receptor manda, se procesa y se vuelve a emitir. Este es un modelo muy básico de la comunicación humana. Pero cuando estamos hablando de inteligencia artificial y de N8N, todo esto nosotros tenemos que plasmarlo y escribirlo ¿en dónde? En el canvas que estamos trabajando. Entonces, cuando nosotros venimos a lo que es el canvas, todos estos conceptos es muy abstracto hoy en día si estás empezando de cero y los vamos a empezar a bajar a tierra. ¿Cómo lo vamos a bajar a tierra? Bueno, primero vamos a ir viendo todas las posibilidades que tenemos. Cuando elegimos un first step, primer paso, acá nos dice, nosotros vamos a ir leyendo. Yo les invito, chicos, a que estos videos me van a quedar muy largos si voy paso a paso con absolutamente todo. Necesito que ustedes se tomen la tarea de revisar y de leer esto y leer la documentación de N8N para ir familiarizándose con todo lo que hay acá. Si ustedes ven, acá me está filtrando. N8N ya me hace la tarea por mí de filtrarme, ¿por qué? Por triggers. Todo esto que ven acá son triggers, son desencadenadores de algo que va a suceder después. Puede ser un trigger manual, puede ser que ocurra un evento en una aplicación, que esté programado, que haya un webhook, esto lo vamos a usar un montón, que haya un formulario de N8N nativo enviado, cuando se llama otro workflow, este también lo vamos a usar un montón. Cuando se escribe un mensaje, esto para hacer pruebas de test en desarrollo, lo vamos a usar bastante. Esto se usa mucho hasta que conectemos WhatsApp, Telegram o Instagram, cualquier otro canal. Generalmente usamos el OnChat si queremos hacer pruebas aquí mismo. Y el Other Ways, ¿sí? Acá si yo quiero tener algunos triggers específicos que realmente no lo usé nunca, así que vamos a usar uno. Generalmente, si estamos en el módulo de AI Agent, nos va a interesar que sea conversacional, es decir, que hablemos del on-chat message, ¿sí? Podríamos tener un webhook también, pero eso ya para otro nivel. Tienen un bloque todo de webhooks
y de HTTP. Entonces, vamos a ir viendo cómo sucede esto. Si yo tuviese una automatización, podría programar esa automatización para que recorra un listado de Google Sheet o de un NoCodeDB / Airtable. Podría hacer distintas cosas. Estamos apuntando a AI Agent, entonces vamos a poner un on-chat message. Cuando yo pongo esto, nosotros tenemos que entender qué carajo tenemos acá. ¿Qué es todo esto que está sucediendo acá? Esto es muy importante que tengas paciencia porque lo vas a ir aprendiendo. Pero N8N tiene una forma de mostrarnos, fíjense, voy a volver atrás. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué tengo acá? Tengo ¿qué? Un nodo. Tengo mi primer nodo. Y como ven acá, tengo un rayito. Siempre que haya un rayito, significa que es un trigger, que es un disparador. Entonces, tengo un identificador de que es un trigger, es decir, que es el primer paso de mi automatización. Este trigger se llama When Chat Message Received. Cuando yo recibo un mensaje, se va a desencadenar, va a ser el trigger, y luego va a suceder algo. Ese algo, N8N me prepara con un signito más y con una línea para que yo conecte otro nodo. ¿Sí? Este es uno de los conceptos que ustedes se tienen que llevar para empezar a entender la teoría que les mostré recién. Tenemos un canvas, que es todo lo que está acá. Tenemos un nodo de tipo trigger, que va a desencadenar una acción que todavía no configuré. Y fíjense en que cuando yo elegí este trigger, inmediatamente se me apareció un botoncito para probar ese trigger. Si yo hubiese puesto otro trigger, por ejemplo, trigger manually, ahora no me aparece un chat, me aparece test workflow. Si yo hubiese puesto otro trigger que sea un webhook, me va a aparecer test workflow. Pero si yo aprieto el de on chat message, me va a aparecer esto. ¿Qué sucede cuando yo abro un nodo en N8N? Lo que va a suceder es que se me va a abrir una interfaz de usuario que yo tengo que empezar a entender. Primero, vamos a ir marcándolo. Acá arriba yo voy a tener el nombre de este trigger. No siempre me va a aparecer así, van a ver. En este caso el nodo me aparece así porque es un trigger. Por ende, un trigger va a ser un desencadenador. Y como es un escribir mensaje, se va a escribir cuando yo acá abra el chat. Sin embargo, no se va a escribir. Traer, bueno, esto no lo suelo usar mucho. Acá siempre nos da opciones que nosotros podemos ir a agregar un campo de archivo, ¿sí? En caso que quiera usar archivos. Siempre van a ver que cuando yo me acerco acá y quiero completar algo con un valor, voy a tener la posibilidad de elegir Fixed o Expression. Las expressions son muy, muy importantes que aprendas a usarla. Para eso, la mejor manera de aprender a usar expression es con la práctica. Vamos a hacer un módulo de teoría, una clase de teoría. Expression, ¿qué significa? Y acá es cuando es importante entender algo de programación. Vamos a escribir de una manera muy particular un valor que yo quiera poner. Vamos a dejarlo acá latente y lo vamos a profundizar en otra clase. Cuando yo tengo estos botoncitos, generalmente cuando los activo se me aparecen más opciones. Por ejemplo, un modo de hosted chat o embedded chat, si lo quiero poner en otra página para probarlo. Puedo tener una autenticación básica del usuario de N8N o no para ese widget. Puedo poner un mensaje inicial para ese widget en la página web. No quiero centrarme acá, quiero ir al grano para que ustedes se queden con lo que más les va a servir en la vida real para sus agencias de IA. Settings, puedo agregar algunas cositas como Note, no se suele usar mucho. Y tenemos un botón de Test Chat. ¿Por qué? Porque generalmente yo puedo ir probando esos nodos. Ahora, este es el trigger, ¿sí? Acá siempre tengo un botoncito de documentación que les recomiendo fuertemente que a medida que ven los videos abran las ventanas de documentación y vayan leyendo para entender mejor y de manera oficial por N8N de qué se trata. Una vez tenido el trigger, vamos a conectar una acción. Para eso, como el video me está quedando muy largo, voy a cortar acá y en otro video vamos a continuar con la parte de acciones.